Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la filosofía contemporánea. Para comenzar, la filosofía contemporánea es la que contempla todas las corrientes filosóficas creadas después de la época moderna, es decir, entre las últimas partes del siglo XIX y el siglo XX, hasta el día de hoy. Eh, Entre la última parte del siglo XIX y el siglo XX hasta el día de hoy, como les mencionaba anteriormente, esta corriente supone un gran cambio de pensamiento con respecto a otras épocas, con respecto a otras épocas de la historia de la humanidad. Eh, También la filosofía contemporánea modifica el rumbo que trae la filosofía moderna, la cual ha estudiado principalmente la razón del ser y la razón y el análisis del ser. En cambio, la filosofía contemporánea estudia e intenta dar respuestas a una gran cantidad de cuestiones sociales, busca ante todo el bien común. Además, otro cambio importante que introduce la filosofía contemporánea es la institucionalidad y la profesionalización de los estudios, ya que desde mediados del siglo XX la mayoría de los contemporáneos contemplan todas las corrientes filosóficas creadas después de la época moderna, es decir, entre la última parte del siglo XIX y el siglo XX. Hasta el día de hoy, estas nuevas corrientes suponen un gran cambio de pensamiento con respecto a otra época de historia de la humanidad. El origen de la filosofía, podemos decir que el origen de la filosofía no hay una fecha exacta para marcar lo que es el comienzo sobre el final del siglo XIX. Pasada la modernidad, esto se debe principalmente a un cambio en la manera en que se da la búsqueda del conocimiento. Eh, También hay algunas corrientes que se han surgido a partir de las dos principales abordajes de la filosofía contemporánea, que son la filosofía analítica y la filosofía continental. La filosofía analítica eh, fue desarrollada a inicios del siglo XX, tras la obra de análisis que realizan destacados filósofos como Bertrand Russell, George Edward Moore, Lucian Wittgenstein, Carlos Popper, Gunnar Frege, varios integrantes del Círculo Viena, Saul Kripke, Donald Davidson, entre otros. Un gran número de estos filósofos llevó a cabo sus trabajos desde las universidades. Por lo tanto, por lo tanto, contaban con amplios conocimientos académicos. Sin embargo, anteriormente, en el siglo XIX y en el siglo XX, la filosofía analítica fue concebida en una buena parte por los filósofos anglosajones del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. También la rama de la filosofía se caracterizó por enfocarse especialmente en los análisis del lenguaje y del conocimiento a través del desarrollo lógico y su justificación. Por el motivo, la filosofía analítica ha resultado afín a la investigación científica. Asimismo, muestra oposición al idealismo, la dialéctica y diversas posturas de la filosofía continental. Incluso durante el siglo XX surgieron nuevas corrientes filosóficas derivadas de la filosofía analítica, como positivismo y la epistemología, también conocido como empirismo, y es responsable de la formación de ideas y el conocimiento. Formas del lenguaje, rama que estudia el lenguaje especial, del significado y el uso del lenguaje de su interpretación. Filosofía de la mente, estudia la mente y relación de la epistemología. Epistemología estudia lo que es el método de la validez y el conocimiento científico. También podemos ver que la otra rama, la filosofía contemporánea, es la filosofía corriente y la filosofía contemporánea es la filosofía continental. Está compuesta por ramas filosóficas que contrarrestan la filosofía analítica y que fueron desarrolladas entre el siglo XIX y en el siglo XX. Europa continental. La filosofía continental se caracteriza por ser especulativa, rechazar el cientificismo, carecer de análisis y por continuar en cierta medida con las postulaciones de Immanuel Kant. Entre sus principales pensadores destacan Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Michael Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Claudio Levi-Strauss. También algunas de las ramas filosóficas que pertenecen a la filosofía continental son la fenomenología, el estructuralismo, el existencialismo y la hermenéutica. Para comenzar, la fenomenología corriente filosófica idealista que estudia y describe los fenómenos de la conciencia, tal como se muestra. El existencialismo, eh,
Filosofía que se preocupa por dar respuesta a los problemas fundamentales del ser humano. Estructuralismo, enfoque filosófico que se centra en el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad. Hermenéutica, filosofía que se preocupa por entender los hechos humanos considerado el contexto en el que suceden. También pueden ser entendidos como la teoría de la verdad, según el filósofo Hans-Jürgen Gadamer. También la filosofía contemporánea tuvo entre sus principales filósofos, que uno de ellos ha sido Carlos Marx. Hasta ahora los filósofos no han sido sino interpretar el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Carlos Marx fue un economista, hombre de acción, fue el creador del socialismo científico y el inspirador de la ideología comunista clave en la historia del siglo XX. Marx es uno de los pensadores representantes de la filosofía contemporánea, y su obra es el resultado de la influencia de la filosofía hegeliana, del socialismo utópico francés, de la economía política inglesa. A partir de aquí, Marx desarrolla su filosofía, pero partiendo de un pensamiento novedoso. A diferencia de Hegel, considera que la idea de que todo lo real es racional, además de un error, supone un freno en el desarrollo político, ya que viene a decir que hay que aceptar todas las cosas como son, venga como venga, sin intentar cambiar nada. Pero esto no es posible en una sociedad capitalista que abusa del proletariado, perpetuando la diferencia de clases. Así Marx propone una revolución que acabe por transformar el Estado para finalmente aniquilarlo. El filósofo invierte la dialéctica hegeliana y la aplica a la historia y a la economía, y así nace el materialismo histórico, según la teoría marxista de la atención producida. También otro de los representantes de la filosofía contemporánea podemos ver que es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, cerca de Luche, 15 de octubre de 1844, Weimar, 25 de agosto de 1900, filósofo de 1919, poeta, músico, filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Nietzsche apuesta por una nueva consideración del hombre, que éste se encuentra en una nada, en una carencia de sentido, en una realidad que se repite sin cesar el ciclo de vida. Él propone un presente, un nuevo concepto de humanidad por medio del superhombre. También se ha convertido en la historia del pensamiento occidental. Nació en Rusia, que era el estado más poderoso de una Alemania que aún no estaba unificada. También podemos ver que Nietzsche tuvo dos corrientes de lo que podemos decir, dos corrientes filosóficas. Lo que defendía Nietzsche era la lucha, la lucha de clases de poderes, la lucha de clases y la religión. También otro de los representantes de la filosofía contemporánea, entre ellos era Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, que nos mencionaba. Ahora está Jean-Paul Sartre, que dice que dice la historia, según escrito, que trascendía ser en sí, su teoría en ser absoluto de Dios. No es ya el fundamento de las cosas, sino más bien el sistema global de la realidad bruta. La totalidad del ser inmediato no puede fundamentarse sino mediante la conciencia del ser, por para sí, hombre, el cual tiene la insoportable tarea de fundamentar y darle sentido al universo. Eso era un escrito del que había escrito Jean-Paul Sartre, el filósofo contemporáneo. También podemos decir que el filosofía contemporánea, sin mencionar Sartre, el filósofo literato francés Jean-Paul Sartre es considerado como el principal representante del existencialista. Su implicación activa en la vida política lo ha convertido en un ejemplo de compromiso social y político. El pensamiento de Sartre, eh, como Heidegger, se fundamenta en la fenomenología de Husserl. Para elaborar una teoría del ser, se parte de la distinción de dos modos de ser: el ser en sí, o de los fenómenos, y el ser para sí, o de la conciencia. El ser humano, afirma el filósofo
afirma la libertad y en este sentido la libertad se presenta como una condena ya que no es libre para dejar de ser libre. Está condenado a tener que elegir continuamente y esto se manifiesta en la angustia, la experiencia metafísica de la nada o de la libertad sin dirección. También está otro representante de lo que es la filosofía contemporánea, que podemos ver que es Bertrand Russell, filósofo del realismo científico de 1872 a 1970. Quiere decir que fue en el siglo XIX, pero fue contemporáneo, representante de lo contemporáneo. Fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico, ganador de un premio Nobel de Literatura, conocido por su influencia en filosofía analítica, sus trabajos matemáticos, su activismo social, y es un filósofo influyente del siglo XX, al menos de los países ingleses, considerado junto con Goldfinger como uno de los fundadores de la filosofía analítica. También Bertrand dice que es un autor de la obra Principio en la matemática. Hizo grandes aportaciones a la lógica matemática, pero en el tiempo se pasó de a la filosofía. En parte incluido con Wittgenstein, es sin lugar a duda uno de los autores más conocidos e influyentes de la filosofía contemporánea y ha pasado a la historia por su enorme sentido de la ética y a la historia por su enorme sentido de la ética, considerando la misma como vital importancia para el discurso civil, defendiendo que hasta la razón debería estar subordinada a consideraciones éticas. Eh, También, en primer momento, Russell se aferró al idealismo de Bradley para cambiar más tarde eh, un realismo de corte platónico. Después se mueve hacia un realismo a sentido común, al estilo de Moore. Sus doctrinas más conocidas son las siguientes: construccionismo lógico, atomismo lógico y el monismo neutral. Además de escribir una serie de obras sobre los problemas morales, religiosos y sociopolíticos. La filosofía de Russell se centró en la búsqueda de la verdad objetiva e impersonal sucesivamente. Estos son algunos representantes de lo que son de la filosofía contemporánea. Les hablé un poco de lo que es el concepto de filosofía, que se diferencia entre la filosofía contemporánea y la filosofía moderna, el origen e historia, que no se tiene un origen porque solo se puede decir que se comenzó a finales del siglo XIX y también le salió un poco de lo que son las corrientes de la filosofía analítica y la filosofía continental, sus principales representantes, eh, sus principales representantes de la historia, sus ramas dentro de ellas, que es el positivismo, la epistemología y la analítica, y en el continental la fenomenología, existencialismo, estructuralismo y hermenéutica. Y también, además de eso, les he mencionado un poco sobre lo que son los representantes de la filosofía contemporánea en sí, que es Carlos Marx los más mencionados, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Bernard Russell. Con esto les he podido hablar sobre un poco sobre la filosofía contemporánea eh, y así desarrollar el tema. Gracias.